Perfecto. Entonces, ya, repaso para mejoramiento. Bienvenidos muchachos. Ya había empezado justo sin nadie. ¿Se escucha todo bien? ¿Me escuchan sin problema? Sí, todo bien. Sí, ya, gracias. Imagino que también ven la pantalla. Ya, chévere, Sí, sí. pues. Vamos directo al grano. Ya. Este ejercicio es el examen de mejoramiento del semestre pasado. Uno era de cinética, así que no se lo toca, y otro era de trabajo de energía, así que no se lo toca. Igualmente, al final, si hay tiempo, hay un ejercicio que es de momento lineal mezclado con trabajo de energía. ¿Por qué por qué resuelvo ese y no otro? Porque lo que he visto, todos los ejercicios de momento lineal al final piden por algún motivo que calcules energía perdida. Entonces hay que considerar eso en mente. Y tener eso en mente. Ya. Pues bien, vamos directo al grano. Una caja de masa M está unida a una polea. ¿Ok? Esta es la caja, es una caja de masa M. Aquí pueden ver una polea, tiene aquí una cuerda pues, a una superficie. Y aquí otra cuerda que con ayuda de unas poleas se traduce en movimiento lineal horizontal. Estamos transformando movimiento lineal horizontal en movimiento vertical. Entonces se pasa la cuerda, reúne una segunda polea y esta se une a un motor. Entonces el motor va a ejercer una fuerza en esta cuerda, ¿no? El motor genera una fuerza de tensión F en la cuerda según el siguiente gráfico. La caja comienza en reposo. P sub 0 es igual a 0. Ya tenemos un dato importante. P sub 0 es igual a 0. La velocidad de la caja para un tiempo t igual a t1 es, y aquí tenemos estas cuatro literales, ¿ok? Ahora, este problema se puede medio hacer al ojo, si es que, bueno, pues identifican que hay algunos términos que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, este término b sub 1 no tiene ninguna pues, gt más 1, cosa que sí tienen estos tres, y este está con un más. Entonces, a primera vista parecería que estamos entre la opción B y la opción D, ¿ya? Al mismo tiempo vemos que la opción D tiene esta M, entonces estas tres opciones que tienen 1 sobre M, pues parece que le vencen. Entonces, al ojo, por descarte y lógica, sería la opción B, pero obviamente no es la respuesta con la que quiero que se queden. Hay que ver si de alguna u otra manera podemos llegar a esta opción B como resultado. Además, puede que su profesor, si les pone en el mejoramiento un examen de opción múltiple, es un ejercicio de este tipo, que sí es posible porque es el estilo del profesor Urel, entonces van a tener que justificar es decir, para que su resultado tenga coherencia y para que les pongan los puntos. Entonces yo ya sé que esta es mi expresión. ¿Cómo llego a ella, muchachos? Además tenemos una gráfica. ¿Para qué me sirve la gráfica? De fuerza por un tiempo. ¿Qué nos sirve para relacionar fuerzas y tiempo? Momento lineal, ¿verdad? Entonces ¿cómo empiezo? Si yo trabajo con el momento lineal, solo con momento lineal, podría empezar como momento lineal inicial, P sub 0, más impulsos igual a momento final. O para traducirlo de acuerdo a las ecuaciones que ya conocemos, masa, ¿verdad? La masa total, que sería solo la del bloque, por velocidad inicial, más la integral, sería de la sumatoria de fuerzas actuando para cambiar el momento lineal, el impulso. Sería sumatoria de fuerzas, dejémoslo así, sumatoria de fuerzas. Integral respecto al tiempo, recuerden fuerza por tiempo, es que integramos respecto al tiempo. Y esto es igual a el momento lineal final, el momento inicial sub 1. ¿Ok? Primero lo primero, al ojo podemos ver, si b sub 0 vale 0, entonces el momento inicial es 0, el momento lineal inicial, o el momentum, ¿ya? Y aquí tendremos como momento final, pues m por b1, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pongo aquí en sumatoria de fuerzas? ¿Cuál sería la sumatoria de fuerzas? Esta es una pregunta interesante. No sé si ustedes se Primero, acuerdan de... ¿Mande? primero tengo que hacer un análisis de equilibrio, más o menos, y de De ahí equilibrio. sacar la fuerza en función del peso o algo así. Y luego, Bueno, entiendo la idea, pero análisis de equilibrio no está bien dicho porque el sistema no está en equilibrio. Primero se está moviendo en... Bueno, hay un cambio de fuerza, entonces hay una aceleración. Entonces el sistema no está en equilibrio. No puedo hacer así nada más sumatoria de fuerzas es igual a cero. Las velocidades no son constantes. Ya, no, yo no puedo usar eso. Pero creo que a lo que te refieres es hacer un diagrama
de cuerpo libre para analizar las fuerzas que están actuando en el sistema. ¿Ya? Sí, 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 eso sí, es lo sí. correcto. Entonces sí, en efecto. ¿Por qué? A ver, analicemos por un momento cómo está el bloque. Ya tenemos el bloque en movimiento, ¿verdad? Al mismo tiempo tenemos esta polea que pueda subir dependiendo de cómo esté ese bloque. ¿Ya? Entonces, yo podría decir que tenemos actuando aquí en contra de ese movimiento, primero al peso, ¿no? Sería mg. Y al mismo tiempo yo podría decir que tengo aquí esta fuerza, fuerza F, ¿ok? ¿Por qué fuerza F? Porque como ven, de acuerdo a la gráfica, la fuerza del motor es una fuerza variable. ¿Sí ven? Tiene una fuerza inicial sub 0, pero luego va subiendo de manera vertical hasta llegar a F sub 2. Y hay un tiempo 1 y un tiempo 2 respectivo. ¿Ok? Entonces hasta ahora tenemos esto. Bacán. Aquí, por si acaso, el tiempo inicial y creería yo que sería 0. Ya, tenemos entonces F y mg. Aquí deberíamos utilizar alguna ecuación de movimiento dependiente. Una pregunta. Porque, por ejemplo, tenemos aquí esta otra cuerda, ¿no? Entonces, como es una polea doble en vez de una polea simple. ¿Estaríamos utilizando alguna ecuación de movimiento dependiente? ¿Qué opinan? Sí, para saber la cantidad de movimiento de la cuerda o algo así. No, la verdad es que no. ¿Pero por qué no? Es porque no tenemos relaciones, pues, ¿cómo lo diría? No podemos mucho relacionar las posiciones de esta fuerza, o sea, del bloque, junto con la distancia que de la cuerda. Se le puede relacionar, sí, pero generalmente en estos ejercicios trabajamos con poleas ideales. Además, esta parte es móvil, esta parte de la cuerda es móvil, pero esta parte es como que fija. Entonces, trabajar con movimiento dependiente, o sea, que poniendo que X aquí, X acá, todo esto es igual a una constante. No es como que muy viable aquí. Solamente trabajaremos con fuerza y con el peso. ¿Ok? Son las únicas fuerzas que hacen un cambio en todo el sistema. Elevan las poleas, bueno, la polea, cambia la cuerda y también cambia el bloque. ¿Ok? Entonces el momento lineal del bloque y de la polea, que claro, aquí solo consideramos el bloque, se ve alterado solamente por F y por mg. Entonces las únicas fuerzas que vamos a añadir aquí en sumatoria de fuerzas es F y mg. Entonces el detalle aquí va a ser cómo las vamos a sumar. ¿Qué fuerzas serán positivas en la sumatoria de fuerzas? Verán, la fuerza F va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la fuerza F está jalando el bloque y el bloque va precisamente hacia arriba, ¿no? Entonces va en la dirección de la velocidad, va en la dirección del momento lineal. Pero el peso va con un signo negativo porque el peso va en contra del momento lineal. ¿Ok? El peso hace un cambio negativo, intenta contrarrestar el efecto de la fuerza. Entonces nosotros aquí podemos decir integral de F menos mg por un diferencial de tiempo. Y que eso es igual a masa, ajá, a masa por velocidad 1. Pues, hasta aquí alguna pregunta. Este es el planteo principal. A partir de aquí, yo diría que ya terminó la parte complicada de estos ejercicios. Estos ejercicios, lo complicadísimo es el planteo. Muchas veces el planteo no tiene ni sentido a primera vista. Es totalmente normal. ¿Qué Totalmente normal. significa la P y la I? Disculpa. Yo uso P para decir momento lineal. En física mecánica se usa esto. Ah, ya, P, P. Y la I es Momento el lineal. impulso. Así es. Y el PT. Momentum final, es como F. Está mal escrito. Ah, PF. Ay, ok, ok. Ahí estoy. Su final. Eso demuestra esto. Esta es la verdadera ecuación, ya la sabes. ¿Ya? Ahora, aquí la parte importante. ¿Cómo sería la integral de mg respecto al tiempo? Claro, esto es una integral definida, por cierto, entre tiempo final y tiempo inicial. ¿Cuál yo lo puedo estar eligiendo?
¿Cómo integro mg? Mg es una fuerza constante, ¿verdad? Entonces la integral solo es mg por t. Entonces aquí vamos a tener menos mg por t. ¿Ok? Sería aquí realmente por tiempo final, por tiempo inicial. Entonces, dejémoslo tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, como primer intervalo yo voy a tomar t sub 1 y t sub 2. Vamos a integrar entonces respecto a tiempo final, t sub 1, y tiempo inicial, perdón, tiempo final, t sub 1, y tiempo inicial será este tiempo que está aquí. Será entonces 0. 0 segundos. ¿Por qué? Porque es el inicio de todo el tramo. Entonces aquí será tiempo final, tiempo 1, menos 0. Igual a masa por velocidad inicial. ¿Y cómo sería la integral de la fuerza? Aquí esta pregunta es importantísima. ¿Cómo sería la integral de la fuerza? La integral entre el tiempo final e inicial, la integral entre el tiempo 1 y 0. Bien, muchachos, si tenemos una... Alguien está haciendo la mano, ¿sí? Alguien está haciendo la mano. Me imagino que quería decir algo y ya no, entonces se olvidó bajar la mano. Bueno, ya no importa. Entonces, si nadie tiene nada que decir, verán. Recuerden, muchachos, que la integral, geométricamente hablando, en una gráfica es el área bajo la curva. Entonces, la gráfica no nos la dan por gusto. La gráfica nos va a ayudar a integrar esta fuerza. Esta fuerza, F, es la fuerza del motor y ya sabemos que no es una fuerza constante. De acuerdo con esta gráfica es una fuerza variable, así que yo no puedo hacer nada más F por T. La integral de esta fuerza sería menos entre este intervalo, el 0 a T1. Ya, tiempo final T1, tiempo inicial 0. Sería todo esto que está aquí. Tendría el área bajo la curva de todo este tramo. Entonces, para calcular este área bajo la curva, yo podría utilizar la... ¿Cómo lo digo? Ya, yo podría utilizar F1, sería como base tal vez. Porque esto es un trapecio, ¿no? Entonces el área del trapecio me parece que era base mayor más base menor por altura sobre 2. Si no estoy mal. Voy a buscar en Google, rapidito, por si acaso. Sí, sí, es así. Ya. Área. Entonces, la base mayor y menor da igual. Lo importante es que sepamos identificar cuáles son las bases. Si mi trapecio está dado de esta manera, entonces mi base mayor va a ser F1 y mi base menor va a ser F sub 0. Voy a tener entonces F1 más F sub 0 sobre 2 por la altura. ¿Y cuál va a ser la altura? Va a ser T sub 1, ¿verdad? Va a ser T sub 1. Entonces yo por ahora voy a tener esto. F sub 1 más F sub 0 sobre 2 menos, perdón, por T1, me falta el T1 aquí. F sub 0 por T sub 1 sobre 2. Aquí inserto un poco. Vamos a insertar algo de espacio. Ya. Entonces hasta aquí tenemos esta ecuación. Si la escribo bien, si la escribo mejor, sería F1 más F sub 0 sobre 2 por T1 menos mg por T1. ¿Ya? Es igual a m por b1. Como pueden ver, ya estamos yendo como que a la respuesta, porque si yo divido todo para m, me queda menos gt1 es igual a b1. Y aquí tendríamos 1 sobre m. Entonces, por ahora ya tenemos todos los términos que buscamos, excepto este f2 menos f sub 0, t2, t1 al cuadrado más 2 por f sub 0, t1. Como pueden ver, este término que está aquí es el que nos falta expresar para que todo esto sea igual a todo esto. ¿Ok? Nótese cómo
aquí tenemos todo expresado en términos de F1, F0 y T1. Pero aquí está todo expresado en términos de F sub 0, F2, T1 y T2. En pocas palabras, tenemos que encontrar una expresión de F1 relacionada con F2 y T sub 2 con la que podamos trabajar. Entonces, esto es lo que se me ocurre por ahora. Yo podría relacionar la gráfica con sus pendientes. ¿Por qué? Porque recuerden que la pendiente de una gráfica, de una lineal, pues va a ser la misma en todo este recorrido. La pendiente de una gráfica M, si yo utilizo M para pendiente, voy a poner M' para decir pendiente, para no confundir con masa. Sería Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1. O ya saben, pueden invertir Y1 menos Y2, X1 menos X2. Da igual. Si yo utilizo tramos de T1 a 0, Y2 menos Y1 sería F1 menos F0. Y T1 menos T sub 0 sería T1 menos 0, perdón. X sub 2 menos X1 sería T1 menos 0. Es decir, F1 menos F sub 0 sobre T1. Ahora, la pendiente también la puedo calcular usando el otro intervalo. Yo tendría entonces aquí F sub 2 menos F1 sobre T sub 2 menos T sub 1. O mejor, creo que es mejor. Podría utilizar F2 menos F sub 0 sobre T sub 2 menos 0. Y esta es otra expresión para la pendiente. F sub 2 menos F sub 0 sobre T sub 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con estas expresiones? Ambas son expresiones para la pendiente. Entonces yo las podría igualar y de alguna manera ver si llego a alguna expresión válida para F1, T1 que yo pueda reemplazar en la ecuación para tener lo que me piden. Entonces me quedaría F1 menos F sub 0 sobre T1 es igual a F sub 2 menos F sub 0 sobre T sub 2. Hasta ahora tendría esto. Entonces, a mí me piden que encuentre F sub 1 más F sub 0 sobre 2 por T1. Entonces, yo podría tener aquí, yo podría multiplicar todo por, vamos a ver, F1 más F sub 0 sobre 2. Aquí yo tengo F1 menos F sub 0 sobre T1. Primero yo podría todo dividir para 2. Aquí yo tendría F sub 2 menos F sub 0 sobre T sub 2 por 2. Luego aquí me faltaría tener un más, entonces yo ese más lo puedo añadir sumando y restando. Podría yo estar sumando F sub 1 más F sub 0, ¿verdad? F sub 1 más F sub 0 sobre 2. No, pues tendría que sumar ambos lados. Sería F sub 1 menos F sub 0 sobre 2T1. Tendría que sumarle más F sub 0 sobre T1. Y aquí también. Ahora, si yo hago la suma aquí, tendría 2 arriba y 2 abajo. Me quedaría F1 más 2 F sub 0 menos F sub 0 sería F sub 0 sobre 2T1. Y todo esto va a ser igual a F sub 2 menos F sub 0 sobre 2T sub 2 más F sub 0 sobre T1. Entonces, hasta ahora, ¿qué nos falta? Nos falta deshacernos del T sub 1.
Entonces yo podría multiplicar todo por t sub 1 al cuadrado y tendría f1 más f sub 0 sobre 2 por t sub 1. No, pues si yo quiero multiplicar 2 por t sub 1 por t sub 1 al cuadrado. Y si yo lo hago, aquí yo tendría f sub 2 menos f sub 0 sobre 2 t sub 2 por t sub 1 al cuadrado. Más f sub 0 por t sub 1. Porque t sub 1 al cuadrado se va a simplificar con t sub 1. Entonces aquí me queda que todo esto es igual, si yo simplifico, a f1 más f sub 0 sobre 2 por t sub 1. ¿Ya? Entonces aquí yo tendría f1 más f sub 0 sobre 2, t sub 1, yo lo puedo reemplazar. Me parece que es exactamente lo mismo. Yo podría entonces, vamos a seleccionarlo y a copiarlo. Y vamos a moverlo para acá. Ujú, correcto. Entonces, yo tendría aquí... Algo falta acá. Un rato. No, estoy bien, es sobre 2. Aquí tendría un medio, uy, de f sub 2 menos f sub 0 sobre 2 t sub 2 t sub 1 al cuadrado. Más f sub 0 por t sub 1. Y todo esto multiplica. Y todo esto sería menos gt1 es igual a b sub 1. Entonces, vamos a ver si es la misma expresión. Más o menos, falta el 2. Aquí está multiplicada por 2, no sé por qué. Veamos aquí, dividí todo para 2, acá. Aquí multipliqué todo por 1 al cuadrado. Ah, bueno, aquí yo sumé. Y luego aquí la suma está correcta. 2 menos f, ajá, 2 arriba y 2 abajo. Es que aquí tiene t sub 2, entonces no puedo hacer la suma así nada más. Vamos a ver si acá es el problema. La integral de la fuerza en el intervalo de t1 y t0 está bien, es el área bajo la curva. Entonces sí es t1 y la suma de las fuerzas. No es la resta de las fuerzas. No, debe ser la suma. Ujú. Entonces, si lo divido para 2, mira todo esto. Si le saco factor común de un medio, ahí sí me aparece. Pero no debería suceder. Tendría 1 sobre m por f sub 2 menos f sub 0, 2 f sub 2.
Ya, a ver, vamos a hacer esta parte de nuevo. Vamos a hacer esta parte de nuevo. A ver, si yo hago esta parte de nuevo, tendría un reto. La integral definida es el área bajo la curva. Tendría entonces, ajá, la suma de f1 y f0 y t1. Ah, ya lo tengo. Ya, ya. Sí importa el hecho de que tengamos una polea doble. Importa porque la suma de esta fuerza, pues como la polea está no en equilibrio, sino que como la polea actúa como un transmisor de fuerzas, aquí tendríamos una segunda fuerza, una segunda tensión, valga la redundancia. Esta fuerza sería igual a una tensión en la cuerda. Entonces, esta tensión también va a ser esta otra tensión. Sería fuerza y fuerza. Entonces, acá tenemos 2F. Si tenemos aquí 2F, aquí tenemos 2 por T1 por F1 más F sub 0 sobre 2. Y se simplifican. Entonces, aquí solo tenemos F1 más F sub 0 por T sub 1. De manera que aquí podemos multiplicar todo por 2 y nos quedaría esta expresión. Y esta es la que yo reemplazo acá. Y aquí sí ya salió. Tenemos entonces T sub 2. Y aquí tendríamos 2 por F sub 0 por T sub 1. Ya, y ahí ya salió, correcto. Entonces, este era el problema, el diagrama, el planteo. Entonces, ni modo, o sea, qué asco de ejercicio. Es 2F menos mg. En fin. Entonces, para empezar desde el principio, ¿qué fue lo que hicimos? Determinamos, de acuerdo a la figura, debido a esta polea doble que está aquí, la tensión del cable actúa en toda la trayectoria. Actúa en cada punto. Entonces, a este, entonces, a este bloque posee un cambio en el momento lineal de 2F menos mg. ¿Por qué? Porque este bloque es impulsado por 2 veces la fuerza del motor y el peso retrasa el cambio en el momento lineal. Entonces tenemos aquí que integrar 2F menos mg. Mg, como es constante, se integra como t final menos t inicial, es decir, t1 menos 0, porque integro en el tiempo 1 y en el tiempo 0, que es 0. Pero aquí esta integral sería el área bajo la curva, es decir, t1 por f1 más f sub 0 sobre 2, y los dos se cancelan. Entonces tenemos esta expresión, pero no es la expresión que buscamos de acuerdo al ejercicio. Nos pide una expresión con f2, pero la podemos sacar usando el área bajo la curva igualando las pendientes. ¿No? También podríamos, por ejemplo, tener aquí f1 menos f sub 0 sobre t1 por t sub 2 más f sub 0, eso es igual a f sub 2. Entonces yo podría entonces aquí restarle, no, lo dejamos así nomás. Porque yo quiero f1 menos f sub 0. Entonces de aquí yo podría simplemente sacar multiplicado por t sub 1 al cuadrado. Ah, no, pues solo esto. Ajá. Multiplicado aquí por t sub 1. Luego seríamos sumar.
Si yo sumo dos veces acá, tendríamos f2 menos f sub 0 sobre t sub 2, t sub 1, más 2 f sub 0. Aquí multiplicar todo para t sub 1. Y llegamos al mismo resultado. Aquí tendríamos t sub 1. Entonces yo reemplazo esto aquí. Y ahí al fin ya me dio el resultado del ejercicio. Ok, pues. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan, muchachos? ¿De qué se hizo aquí? Básicamente, la parte complicada aquí, primero fue el planteo. Tenemos que determinar que 2F menos mg es la sumatoria de fuerzas que alteran el momento lineal del bloque. Y también tenemos que determinar cómo integrar esta fuerza, que es el área bajo la curva, si nos dan como gráfico. Y también, pues, cómo calcular el área del trapecio, así como alguna manera de relacionar la fuerza 1 con la fuerza 2. Entonces aquí que hicimos, solamente igualamos las pendientes. Y con eso ya conseguimos una ecuación que podíamos alterar a nuestro antojo. Ya, pues nada, muchachos. Si nadie tiene ninguna duda para pasar al siguiente ejercicio, que ya es de cinemática de cuerpos rígidos. Nadie tiene ninguna duda. La respuesta es el literal B. Ok, entonces vamos más rápido aquí. A ver, la rueda gira sin deslizar. Ya, eso es bueno. Eso ya nos da un detalle muy importante. Para el instante mostrado, cuando el punto O se encuentra directamente debajo del punto C, el eslabón OA tiene una velocidad de 1.5 metros sobre segundos hacia la derecha y θ es igual a 30 grados. Nos pide que determinemos la velocidad angular de esta barra ranurada. Ya. Estos ejercicios se resuelven con una fórmula que que no vimos como tal mucho en ayudantías. Porque cuando hablamos de movimiento plano general, trabajamos con esta fórmula, que la velocidad de A, por ejemplo, es igual a la velocidad de B, más la velocidad de A respecto a B, que es decir, la velocidad angular de AB cruz la posición de A respecto a B. Pero cuando tenemos un sistema rotatorio, es decir, que la partícula se mueve en relación al sistema de referencia, que hay una velocidad relativa de por medio, usaremos una ecuación un poco parecida. Vamos a usar que la velocidad de A, este es para sistema en rotación. Sistema en rotación y traslación. También es útil para las dos. La velocidad de A, uy, la velocidad de A es igual a la velocidad de B más la velocidad angular de A por B, cruz la posición de B respecto a A, más la velocidad relativa. Y esta parte es importante, la velocidad relativa al sistema de referencia. Entonces, ya, profe, hay otra ecuación. Pero ¿cómo sé cuál de estas dos debo aplicar? Ya vamos a ver. Primero lo primero. Debemos determinar aquí dónde está el sistema de referencia móvil y cuál es el sistema de referencia fijo. Entonces, de acuerdo al sistema de referencia de P, nosotros podemos, desde un sistema fijo, determinar la velocidad del punto P. Entonces podemos determinar fácilmente la velocidad del punto P. ¿Por qué? Porque yo tengo la velocidad de O. Yo puedo utilizar esta ecuación desde mi sistema de referencia fijo, es decir, yo que estoy parado afuera y puedo ver cómo se mueve en la rueda. Puedo determinar la velocidad de este punto y utilizar esta ecuación para determinar la velocidad de P. ¿Por qué? Porque yo conozco el radio, conozco el ángulo y conozco la velocidad angular. Profe, usted no conoce la velocidad angular. Sí la conozco. Porque como la rueda gira sin deslizar, si la rueda gira sin deslizar, se cumple que B es igual a omega por R. Entonces la velocidad sería 1.5, la del centro de masa. Esta es la velocidad del centro del disco. Este es omega y el radio sería 100 milímetros, es decir, 0.1 metros. Por lo tanto, me parece que omega sería 1.5 sobre 0.1, es decir, 15 radianes sobre segundo.
si la rueda se mueve en la dirección de la derecha, entonces la rueda gira en sentido horario. Entonces yo puedo trazar a omega como menos 15K radianes sobre segundo. ¿Por qué menos 15? Porque va en sentido horario. Yo trabajo con antihorario positivo. ¿Ok? Entonces, hasta ahora hagamos eso. Hay que sacar la velocidad de P, sabiendo la velocidad de O, la velocidad angular de omega y la posición. Tendríamos entonces la velocidad de P, la velocidad de P es igual a la velocidad de O más omega del disco, omega o P, por la posición de P respecto a O. Es decir, B sub 0, que sería 1.5. ¿En qué dirección? Si B sub 0, esta velocidad va hacia la derecha, entonces es 1.5. Y, de acuerdo a mi sistema de referencia, Y, X, J, Y, y saliendo, o pueden poner aquí saliendo la flechita, Z, K. ¿Ok? Ya saben. Entonces aquí tendría 1.5i más omega sub B, que sería menos 15K, cruz la posición de P respecto a O, un vector que vaya desde P a O. No lo tenemos, ¿verdad? Tenemos que sacarlo. Yo puedo hacer aquí un triángulo. Algo un poco más acá. No me salió. Vamos aquí de nuevo. Perfecto. Y de acuerdo con ese triángulo, aquí tenemos 30 grados. Aquí tendríamos 100 milímetros, es decir, 0.1 metros. ¿Por qué? Porque esta distancia es el radio del disco. Y aquí tendríamos 200 milímetros, es decir, 0.2 metros. ¿Ya? Entonces yo puedo trazar como vector 0.1 metros. Tendríamos que la posición de 0 a P sería, pues, si va hasta acá, y aquí mide 30, aquí mide 60. Entonces mi posición de P respecto a O sería igual a 0.1 coseno de 60 y más 0.1 coseno de 30 coseno de 30J. Es decir, que aquí tenemos 0.1, sería 0.05. Y más, aquí sería 0.1 coseno de 30. Raíz de 3 sobre 20. O también 0.0866. Por si acaso aquí pongamos seno. Así es, 0.05. Ya, esta radio está en metros en metros, perdón. Casi digo metros sobre segundos. Aquí va J. Y cuando hacemos esto, podemos trazarlo aquí para seguir con el ejercicio. Tendríamos aquí entonces 0.05 y más 0.0866J. Aquí solo resuelvo. Tengo la velocidad de P es igual a 1.5i. Y aquí tendría 15 por 0.05 menos 15 por 0.05. K cruz I. ¿Ok? K cruz I. Más menos 15 por 0.0866. También lo pueden poner como número racional. Lo recomendaría. Yo recomiendo que siempre usen números racionales, o sea, fracciones, cuando ustedes tengan la opción. Y aquí tendríamos K cruz J. ¿Ok? Entonces, como ya saben, de acuerdo a la regla, teníamos I, J, K. Si yo hago I cruz J, tengo K. Si yo hago J cruz K, tengo I. Si yo hago al revés, entonces tengo el signo, pero con el signo negativo. Así que tenemos BP es igual a 1.5i más K cruz I es igual a J. Tendríamos entonces menos 15 por 0.05, lo cual da 3 cuartos o 0.75, menos 0.75 K cruz I, J. Acá. Y aquí tendríamos K cruz J es igual a I. Pero como vamos en el sentido opuesto al del abecedario, es menos I. Y menos por menos se hace más. Así que tendríamos 15 por 0.0866
es igual a 1.299, lo cual vamos a redondear a 1.3. Y ¿por qué más? Porque K cruz J da menos I y tenemos el menos acá. Entonces toca 15 por 0.0866, que da 1.3 por el vector unitario I. Si hago mi suma, entonces me queda que la velocidad de P es igual a 2.8I menos 0.75J. Y esto está en metros sobre segundos. ¿Ya? Entonces hasta ahora vamos a hacer más espacio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay ninguna pregunta en cómo usar los vectores unitarios, en qué es este círculo que hice aquí, del producto cruz, no hay ninguna pregunta. También pueden haber utilizado triángulos para hacer la suma, si es que eso va con ustedes. Personalmente los triángulos no van mucho conmigo, a menos que, no sé, que sea un planteo cuya dirección yo ya conozca al ojo. ¿Ya? Entonces pueden usar triángulos como pueden no usarlos. También como un truquito, cuando ustedes vayan a sumar números cartesianos, pueden también sumar todo como si fueran números complejos. Pueden decir que Y es la componente real y J la imaginaria, y se suman como vectores. Y luego, cuando tienen su vector cartesiano, pueden pasarlo a complejos, y en los números complejos tienen una notación polar, con ángulo y magnitud. Entonces ese ángulo va a ser el mismo ángulo que el de vector. También pueden hacer tangente de Y sobre X, no hay ningún problema. Pero es una opción que tienen si es que les gusta eso. Entonces aquí tenemos que la velocidad del punto P es 2.8i menos 0.75j. Bacán. ¿Ese es el ejercicio? No. El ejercicio nos pide la velocidad angular omega de la barra ranurada. Pero es útil tener la velocidad de P, porque entonces podemos utilizarla para encontrar la velocidad de la barra. Y aquí es donde tenemos que utilizar esta ecuación de sumarle la velocidad relativa. ¿Por qué? Porque esta barra es un sistema de referencia que permite una velocidad relativa de la partícula o del punto respecto a c. ¿Por qué? Por esta línea que está aquí. Si ven esta línea como de deslizamiento, siempre que tengan una línea así, entonces van a utilizar esta ecuación. ¿Ok? Siempre que tengan una línea así para un pasador, para que algo se deslice en ese sistema, entonces tendrán esta ecuación. ¿Ok? Entonces aquí no la utilicé porque yo estoy trabajando desde un sistema absoluto, porque el punto no se desliza, no cambia respecto al sistema giratorio de la, como lo vería, no cambia respecto al sistema giratorio del disco. Pero este punto B, esta barra, sí tiene una velocidad relativa especial, porque va viajando, este punto se va moviendo, se va deslizando respecto a este punto C. Entonces, aquí yo voy a utilizar esta otra ecuación. Velocidad de P es igual a ¿qué cosa? A la velocidad de C, la cual es cero, es obvio, más omega PC. Esta es la velocidad angular de la barra, omega PC. Cruz la posición de P respecto a C, más la velocidad relativa, más la velocidad relativa. Profe, ¿y cuál es esa velocidad relativa? Ya vamos a ver. Entonces tendríamos velocidad de P es igual a omega PC. ¿La conozco? No la conozco, ¿verdad? Entonces yo la escribo como omega K cruz. ¿Ok? Yo no la conozco, la escribo como omega y va a ser una incógnita. Primera incógnita, omega. Recuerden que yo puedo tener para una ecuación de de dos coordenadas hasta dos incógnitas para poder resolverla. Y tengo mi posición. Mi posición es una incógnita. No, porque la puedo trazar así. La puedo trazar consiguiendo esta dirección junto con su vector. Entonces yo no puedo aplicar ley del coseno, ley del seno para conseguir las coordenadas. Ley del coseno es lo más recomendable si usted sabe eso. Por mi parte yo soy medio lelo para recordar la ley del coseno. Entonces yo ¿qué hago? Como yo sé que esta altura es esta que está aquí, yo sé que esta coordenada en y va a ser la misma para esta posición, la que ya habíamos conseguido, que esta otra. Entonces mi posición de P respecto a C va a ser 0.05i. ¿Ok? 0.05i. Va a ser la misma, esta que está acá. La que va a ser diferente va a ser la de J. Pero yo sé que esto vale 0.2. Y esto vale 0.866. Entonces yo se lo puedo restar para encontrar cuánto vale este cacho que está acá. Tendría entonces que, yo puedo decir que x es 0.2 menos 0.866. Lo cual da en la calculadora es 0.0866, discúlpenme.
0.1134. ¿Ya? Entonces significa que todo este cachito que está aquí vale 0.1134. ¿Ya? Metros. Por lo tanto, como la posición de P respecto a C va hacia abajo, es un vector que va desde C hasta P. Recuerden, punto P menos punto C. Entonces tendríamos acá, la coordenada va en Y, porque va hacia la derecha. Y la coordenada en J va hacia abajo. Tendríamos menos 0.1134 J. ¿Ok? 0.1134 J. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a escribirlo. Copiarlo acá. Cuando Sudán por su nombre, nombre. Ok. Si esta es mi posición, entonces yo trazo aquí el producto cruz. Ya, perfecto. Perdón, producto cruz. Sería esto, está aquí. Más la velocidad relativa. Ya. La velocidad relativa es una incógnita, muchachos. Yo sé por este deslizador que la partícula se está moviendo en esta dirección, pero no conozco la magnitud. Sin embargo, si yo conozco la línea de acción, yo la puedo modelar bajo una sola incógnita. ¿Ya? Entonces yo podría decir que la velocidad relativa aquí va en esta dirección que está acá. La misma que la del radio. ¿Ya? Entonces aquí vale Z, entonces sería buena idea sacar aquí el ángulo. Para utilizarla, pues, no, la convicción. Aquí tenemos θ. Entonces, si tenemos este vector que está acá, y tenemos que aquí vale 0.05, y acá vale 0.1134, y yo quiero el ángulo, vamos a usar este ángulo. Para este ángulo, el opuesto sería esta dimensión, y el adyacente sería esta otra. Tendría entonces que θ es igual a tangente a la menos 1 de 0.1134 sobre 0.05. Más o menos la mitad. Sería más o menos aproximadamente 66.206 grados. ¿Ya? Entonces yo puedo decir que mi velocidad relativa va en esta dirección. Va en la dirección en la que se está moviendo, 66.206. Va en la dirección en la que se está moviendo esta P. Es la dirección misma de la barra. ¿Ok? Porque se mueve a lo largo de la barra. Entonces, si yo lo quiero escribir como coordenada cartesiana, tendría como vector es igual a B coseno de 206 grados. Acá, eso sería en Y. Aquí tendríamos menos, porque va hacia abajo, B seno de 66.206 grados, J. Y eso es lo que yo tendría acá. Vamos a escribirlo, copiarlo, pegar y mover. ¿Ok? También hay ejercicios por si acaso, donde tienen un collarín, por ejemplo. Pueden tener aquí una barra. Después en el grupo les mando. Ya, les mando un ejemplo. Una barra, aquí pueden tener algo pegado a un collarín. Y tienen que el collarín pasa respecto a otra barra. Es similar. Aquí esta barra sería como el disco, porque el extremo está directamente pegado a la barra. Pero acá, esta barra, el collarín no está pegado a la barra, sino que pasa sobre la barra. Entonces hay una velocidad relativa del collarín respecto a esta barra, porque está deslizándose por ella. Sería muy similar a este caso, donde el punto está pegado al disco, pero el punto se desliza sobre la barra. ¿Ok? También es posible que tengamos una velocidad relativa para cada una. Ya les paso también otro ejercicio al respecto. No lo vamos a resolver porque no hay tiempo, pero les puedo pasar, para que vean más o menos cómo sería. Entonces, acá tendríamos BP. ¿Es una incógnita? No, ¿verdad? Porque yo la tenía. Es esta que está acá. Entonces yo puedo decir aquí que esto es igual a esto. Copy, paste, igual a.
Entonces tenemos I y J. Tenemos dos coordenadas. Si yo separo por coordenadas, tengo dos ecuaciones. Omega y V. Tengo dos incógnitas. ¿Puedo resolver? Claro que puedo resolver. Tendría la velocidad relativa y tendría la velocidad angular de la barra granulada. ¿Ok? Entonces vamos a separar para exponer luego el sistema en nuestra calculadora de sistemas de ecuaciones. Tendríamos aquí 2.8, ¿verdad? 2.8 es igual a... Sería lo primero, hacer el producto cruz. Sí, primero hagamos el producto cruz que está acá. Y luego vamos a dividir por coordenadas. Omega por 0.05. Cada cruz i es igual a j. Entonces aquí tenemos omega por 0.005 j. Y aquí tendríamos menos omega por 0.1134 y k cruz j es igual a menos i porque va en el sentido opuesto. Menos con menos hace más. Tenemos omega por 0.1134. K cruz j y menos i, pero menos y menos hace más. Aquí sí tenemos lo mismo que estaba acá. Más, más y más. Entonces ahora sí yo ya puedo dividir. Tendría 2.8i, o solo por coordenadas, sería 2.8 es igual a 0.1134 omega más coseno de 66.206 v. Perfecto. Luego para j tendríamos menos 0.75 y aquí tendríamos 0.05 omega y acá tendríamos menos seno de 66.206 v. Y este es el sistema que hay que resolver. Entonces, si yo le pongo a mi calculadora de sistemas de ecuaciones, sistema lineal de dos incógnitas, sería... Me sale que la primera incógnita que yo traté como de omega sería 18.238, o sea, 231. Si es omega sería radianes sobre segundos. Como salió positivo, va en sentido antihorario. Lo cual tiene sentido porque si esta barra va en sentido horario, entonces esta barra debe ir en sentido antihorario. Y la velocidad relativa me da como resultado, aunque no me lo piden, 1.815, es decir, 1.816 metros sobre segundos. Y la velocidad les recuerdo que va en esta dirección, 66.606. 206, perdón. Eso quiere decir que este punto P se mueve hacia aquí abajo respecto a, o sea, se mueve aquí abajo, se desliza en esta barra con esta velocidad de 1.816 m sobre segundo. ¿Ya? Este planteo también se puede hacer para aceleración, pero es un poco más complejo porque la fórmula es mucho más larga. Esto es pura fórmula, muchachos, ¿ok? Es pura fórmula, pero hay que saber dónde hay que aplicarla. Por ejemplo, el siguiente ejercicio es un poco más mecánico, porque ahí sí solamente directamente reemplazar en la fórmula. Entonces, ¿alguna pregunta, muchachos, hasta aquí? Esto ya es todo el ejercicio. ¿Ok? Esto ya es todo el ejercicio. Es cierto, este ejercicio es de examen y ya estoy viendo la solución aquí y en efecto da lo mismo, entonces acá. Porque creo que utilicé un sistema un poco diferente, creo. Pero bueno. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, muchachos? ¿Alguna pregunta? La parte complicada, la parte que tienen que practicar es cómo usar esta ecuación. El sistema, la de la velocidad relativa. Hay otra forma de resolverlo que es usando puntos coincidentes. A mí personalmente no me gusta. ¿Ya? A los profes les encanta, entonces pilas ahí. Pero se puede hacer tranquilamente con esta otra ecuación y sale. Recuerden, si tienen un sistema móvil, si el punto se puede deslizar a lo largo del sistema, a lo largo del eje, entonces utilizan esta ecuación de velocidad relativa y la añaden en esa dirección. Ustedes ya deberían conocer la dirección. ¿Ya?
De manera que solo les quede una incógnita y no dos. No les va a quedar bx y by. Solo b, coseno del ángulo que ya saben, y seno del ángulo que ya saben. ¿Vale? Y para el disco utilizan esta otra. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona esa ecuación en el otro problema que tenemos acá. Si nadie tiene nada que decir, para resolver el siguiente. Si nadie tiene nada, esta es la respuesta. Ya, pues bien. En la posición que se muestra la placa ranurada B rota respecto al perno A con velocidad angular de omega 3 radianes sobre segundos y aceleración angular de alfa es igual a 6 radianes sobre segundos cuadrados. El deslizador P se mueve sobre la ranura con rapidez constante de 36 pulgadas relativa a la placa, en la dirección que se me indica. ¿Lo ven? Cuando ustedes tienen una partícula y aquí tienen un espacio, tendrán una velocidad relativa de esa partícula respecto al sistema. Esta vez se mueve en esta dirección. Entonces ya saben que esa velocidad relativa la velocidad relativa la velocidad relativa a la placa, vamos a decir velocidad de P respecto a rel, va a tener una dirección de I. Y va a ser 35 inches sobre segundo. Pulgadas sobre segundo, inches sobre segundo. 36, perdón, no 35. ¿Ok? Esta es la velocidad relativa. Aquí también nos dan una aceleración angular y si la velocidad es constante respecto a la placa, entonces la aceleración relativa, no aceleración angular, no, la aceleración relativa de P respecto a la placa va a ser igual a 0 inches sobre segundos al cuadrado. Ojo, esta es la relativa, no es la aceleración total ni la angular. Pilas ahí, ¿ya? Calcule los vectores de la velocidad y aceleración de P en este instante. De nuevo, suele usar fórmula. Utilizaremos esta fórmula, velocidad de P respecto, no, velocidad de P, perdón, es igual a la velocidad de A más omega AP, o sea, la de la placa, por la Oye, posición de P respecto no a... estás ¿Mande? grabando? ¿O Sí, estoy sí? grabando. Ah, ya. Se ven, pero en el Team sale que estoy grabando. En el Team sale que estoy grabando. Bueno, omega AP por RPA. Más sería la velocidad relativa, acuérdense. Sería feo eso. Solo es reemplazar y ya está. Entonces aquí tendríamos la velocidad de P. Sería la velocidad de A. ¿Cuál es la velocidad de A? Es 0 porque este punto es fijo. Más omega AP sería en sentido horario, perdón, antihorario, positivo, sería 3K. Cruz, la posición. Tenemos aquí hagamos un triángulo. Tendríamos 15 inches, aquí tenemos 30. Entonces se saca con tangente, ¿no? Tendríamos que tangente de 30 es igual a x sobre 15. Así que x sería igual a 15 por tangente de 30. Es decir, 5 raíz de 3. ¿Ya? Por si acaso aquí sería... no importa. Aquí podemos trazarlo como vector. Tendríamos entonces 15 y estamos en pulgadas más 5 raíz de 3 j. ¿Ok? Más la velocidad relativa, que ¿cuál sería? 36 inches sobre segundos j. Aquí no sé por qué puse i, es j. J porque va hacia arriba, ¿ok? J porque va hacia arriba. Y aquí solo ya resolver. K cruz i es j. Tendríamos entonces 45, 3 por 15, j. Aquí, K cruz j es menos i, entonces tendríamos menos 3 por 5 raíz de 3, es decir, menos 15 raíz de 3. I, aquí es i. Aquí tenemos más 36 j. Por lo tanto, la velocidad sería 36 más 45, que es 81. Tendríamos menos 15 raíz de 3, que también se traduce como menos 25.980. Menos 25.980
7, o sea, 981. Rato que está media rara la tableta. Y ahora sí. Menos 25.981 inches sobre segundos. No, pues sería I. Perfecto. Más 81J. X, inches sobre segundos. Eso ya sería la velocidad, la velocidad de P. Y la absoluta, porque estoy midiendo en base a mi punto A. Realmente en general. Entonces vamos a ver si es que está correcto. Efectivamente. También es- Ya, genial. Sería, claro, se tiende a ser como menos 26. Sería menos 26 y más 81.5. Ya. Entonces, esto sería la velocidad de P. Pero falta la aceleración. Para la aceleración usaremos una ecuación un poco parecida. Tendríamos, no sé si se acuerdan a la aceleración de la ecuación de aceleración, la de sistema absoluto. Recuerden, cuando no tengo el sistema relativo, entonces la aceleración era de B es igual a la de A más alfa cruz R de B respecto a A menos omega al cuadrado por R de B respecto a A. ¿Ok? Les recuerdo, A más alfa, esto sería alfa de BA, por cierto. Cruz RBA menos omega al cuadrado de RB sobre A. Recuerden que aquí alfa por R es un producto vectorial. Y aquí omega es un escalar que multiplica a RBA, que es un vector. Para alfa por B, o sea, para un sistema relativo, o sea, para cuando hay un deslizamiento o una velocidad relativa en el sistema, entonces usaremos A por B es igual a A por A, hasta ahí no hay problema. Más, y aquí vamos a usar omega punto BA por R de B respecto a. Menos, aquí vamos a usar el triple producto cartesiano. Tendremos omega punto, perdón, no omega punto, solo omega. Es decir, omega cruz R B respecto a. Ya, ese vamos a usar. No es omega punto aquí, no es omega punto, porque no es alfa, es omega. Tienen que borrarlo. Ahí pues. Y vamos a sumarle otro término. Vamos a tener aquí, recuerda cómo era la fórmula, me parece que era, ya, esta fórmula que está aquí. 2 por omega por la velocidad relativa. Hay que conseguir la velocidad relativa al sistema, esta que está acá, para utilizar en la aceleración igualmente. Entonces fíjense cómo era importante saber la velocidad relativa de P si es que nos hubieran pedido la aceleración. No era solamente resolver para omega, también era resolver para VR. Y aquí finalmente nos queda más aceleración relativa, es decir, la aceleración total de la partícula respecto al sistema que se está acelerando. Si es que lo tuviéramos, claro. Aquí no la tenemos, entonces no se la trabaja. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, no la tenemos porque vale 0. Pero esta es la ecuación. Como pueden ver, es gigantesca. Solo es reemplazar datos, pero la ecuación es gigantesca. Hay que tener cuidado entonces. Entonces vamos. Sería aceleración de B, de P, perdón, es igual a la aceleración de A, que es 0, más la aceleración angular de la placa B, digamos, cruz la posición de P respecto a, la cual yo ya conozco. 15i más 5 raíz de 3. J. Por cierto, muchachos, hasta aquí hay una pregunta. Esta ecuación, recuerden, cuando el sistema es así, que se puede deslizar la partícula, usamos estas ecuaciones, las más largas, las que tienen la velocidad relativa, aceleración relativa, las que permiten un movimiento similar. Tiene sentido, porque si ven bien, omega, ¿qué es? Es zeta punto, ¿verdad? Es el movimiento rotatorio del sistema. Y la velocidad relativa, aquí lo que hace, bueno, aquí es 2, solo 2, porque es un escalar. Y la velocidad relativa es la velocidad del sistema respecto a la placa. Entonces, esta velocidad va a causar un movimiento de Coriolis. Esto sería el equivalente a R punto, y este sería un equivalente a teta punto.
Entonces, ¿qué causan esto? Es un movimiento de Coriolis. ¿Ok? No Coriolis, Coriolis. Coriolis, perfecto. ¿Ok? Entonces, esa es la idea detrás de esta ecuación y por eso es que tenemos que utilizarla en vez de la de arriba. Esta de arriba es más funcional cuando tenemos barras moviéndose entre sí, sin collarines o nada que esté deslizándose. Aquí tendríamos entonces A por B por este radio, ¿no? Perfecto. Menos, y aquí tendremos menos alfa, que mejor pues expresemos ya el valor. Alfa sería 6 radianes sobre segundos en sentido negativo, es decir, menos 6K. Aquí sí mismo tendríamos menos 6K cruz, y de acuerdo a la ecuación, nuevamente menos 6K cruz, y aquí tendríamos la posición. De nuevo, 15. Ah, no, perdón, aquí es omega, aquí no es aceleración, aquí es omega. Me da culpa. Aquí es omega. Sería entonces, si es omega, es 3. Sería más 3K cruz 3K cruz esta posición. 15i más 5 raíz de 3J. Paréntesis y paréntesis. Y luego aquí sería la aceleración de Coriolis. Aquí sí tenemos más 2, 3K cruz la velocidad relativa, es decir, 36J. 36J. Perfecto. Más la aceleración relativa. ¿Cuál es? Es cero, porque la partícula no se acelera respecto a la placa. La rapidez es constante. ¿Ok? Se acelera, sí, pero no respecto a la placa. Se acelera porque la placa se acelera. Tenemos entonces, aceleración de P es igual a cero, más. A resolver, tendríamos menos 6 por 15, K cruz I. Tendríamos aquí menos 6, bueno, más menos 6 por 5 raíz de 3 por K cruz J. Aquí tendríamos más 3K cruz. Sería 3 por 15, sería 45 K cruz J, perdón, K cruz I sería J. J. Perdón si está muy, de nuevo, perdón, mi tableta está dañada. Y J, 3 por 15, K cruz I. Más 15 por raíz de 3 sería J cruz K. Perfecto. Ya, aquí tendríamos más, porque hicimos esto y aún falta multiplicarlo de nuevo, debido a la regla del triple producto. Aquí sería 2 por 3K por 36, es decir, 3 por 36 sería, hagámoslo de una, 2 por 3 por 36 por K cruz J, K cruz J, más cero. Entonces, K cruz, ¿y cuánto era J? Entonces tenemos aquí menos 6 por 15, que es menos 90, por J. Aquí sería K cruz J, que es menos I, así que menos y menos hacen más. Tendríamos 6 por 5 raíz de 3, es decir, 30 raíz de 3 por I. Acá tendríamos más 3K cruz 45J más 15 raíz de 3 J por K. J por K es igual a I. Entonces, o aquí, no, aquí me confundí. Aquí era, no, estoy bien. J por K es, no, es K por J, no es J con K, con razón. Ten cuidado con el orden. J cruz K. Ya puse J cruz K de nuevo, es K cruz J. K cruz J. Ahora sí fue. K cruz J, 15 raíz de 3.
Y K cruz J es menos I, entonces sería aquí menos 15 raíz de 3I. Ahora sí, más 2 por 3 por 36 sería 6 por 36, es decir, 216. K cruz J es igual a menos I, entonces sería menos 216I. Bien, entonces no nos falta mucho. Podemos trazar aquí menos 90J y ya ir sumando 30 raíz de 3 menos 216 sería menos 164.038, ajá, 385J. Ah, perdón, I. Ya, y acá tendríamos K cruz J es menos I, así que sería menos 3 por 45, es decir, 135I. Y acá tenemos K cruz I, la cual da J, entonces tendríamos 3 por 15 raíz de 3, es decir, más 45, no, perdón, menos 45 raíz de 3, J. ¿Ya? Estos que están acá ya lo sumé. Tiene sentido que no nos quede nada en términos de K, porque el sistema, el sistema para K solamente es la aceleración angular, la velocidad angular, pero estamos en un plano 2D, entonces todo tiene que quedar en términos de I y de J. Así que tendríamos aquí menos 164.0385 menos 135, es decir, menos 299, casi menos 300. Menos 299i y tenemos menos 90 menos 45 raíz de 3, lo cual da menos 167.942 J. Aproximadamente menos 300i menos 168 J inches sobre segundos al cuadrado. Vamos a comprobar. Y efectivamente, eso da la respuesta. Menos 199i y menos 168 J inches sobre segundos al cuadrado. O 167 por ahí más o menos. Entonces, muchachos, ¿alguna pregunta? Como pueden ver aquí, suele reemplazar fórmula. Díganme, muchachos, si tienen alguna pregunta, por favor. Es importante que reconozcan estas fórmulas. ¿Cuándo usarlas y cuándo no usarlas? ¿Ok? ¿Ok? Entonces, pilas ahí. Vamos al... Si nadie tiene ninguna pregunta, ningún comentario. Acuérdense del formulario que les mandé hace tiempo. Yo les mandé un formulario, se los voy a volver a pasar al final. Sería bueno que lo repasen o que ustedes escriban un formulario para que no se les olvide las fórmulas que se aplican aquí. ¿Ok? Las ecuaciones. Si nadie tiene nada que preguntar, vamos al siguiente ejercicio. Ok. Métodos de energía e impulso. Tenemos una bala de masa de 1 gramo, la cual es disparada con una velocidad inicial de 1500 metros sobre segundos, ¿ya? Y a una altura de 0.5 r. ¿Qué quiere decir 0.5 r? La mitad del radio, ¿no? Es decir, que va más abajo del centro de masa. Le va a pegar justo por ahí. Y luego le van a... ¿Cómo lo digo? Luego le van a... ¿Cómo era eso? Ah, ya. Y luego le va a empezar a deslizarse. Ahora, nótese cómo el... Esa es la palabra, deslizar. Entonces como el disco reposa sobre un plano horizontal y decimos que el coeficiente de fricción entre el disco y el plano es de μk igual a 0.2. Esto es importante, porque esto quiere decir que el disco va a deslizar. ¿Ok? El disco va a deslizar. ¿Ya? Entonces recuérdense cómo, si nosotros no sabíamos, la fuerza de fricción era simplemente F. Luego la comprobábamos con μ sub k. Y dependiendo de cuál era mayor, deslizaba o no deslizaba. Pero eso generalmente se hacía cuando tenemos cinética con aceleración, lo cual no está en el temario de este examen. Entonces tenemos μk es igual a 0.2. Decimos directamente que la fuerza de fricción entonces es μk por n. Así que
Si el impacto dura 0.012 segundos, determina las velocidades v1 y omega 1 del disco inmediatamente después que la bala penetra en el disco y queda alojada en él. Ya, tenemos que conseguir las ecuaciones del momento lineal y angular final. Básicamente, tendremos al inicio, ¿cómo sería el dibujo? Sería la balita y el disco, ¿no? Aquí tenemos una altura de 0.5 r, y sería r. Y como momento inicial tendríamos aquí masa por velocidad inicial, ¿ok? La masa de la barra aquí es de 1 gramo y la velocidad inicial es 1500, así que es un impulso interesante, es un momento lineal importante, ¿ok? Sería en esta dirección, vamos a hacer aquí el naranja. Más, tendríamos aquí ¿qué cosa? ¿Qué fuerzas actúan durante el impulso? Una pregunta interesante. ¿Qué fuerzas actúan en el impulso? Ups. Ok, ¿qué fuerzas actúan aquí? Cuando hay el choque, la barra está como que incrustada justo en ese momento. ¿Qué tenemos? Tenemos primero una normal. ¿Ya? Tenemos una normal. Vamos a empezar con naranja. Tenemos una normal, la cual es multiplicada por un delta tiempo, ¿no? Y teníamos también una fuerza de fricción, la cual también es multiplicada por un delta tiempo. ¿Ok? Y también tenemos pues el peso, mg por un delta tiempo. ¿Ok? Ok, pilas ahí. El momento lineal se conserva. Y el angular también. Entonces, luego tenemos ¿qué cosa? Los momentos. Recuerden que para los momentos y las inercias siempre trazamos todo desde el centro de masa. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el centro de masa este es un disco, ¿verdad? Sí, del disco. Y para trazar los vectores, acá tendremos, chuta, tendremos mb sub 0, perdón, no sub 0, mb sub 1, o el final, ¿vale? B1, ajá, B1, para no molestar. Y también tenemos, pues si se mueve hacia la derecha, va a deslizar hacia el sentido horario. Tenemos entonces I omega sub 1. Y esos son mis dos vectores de inercia. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el momento inicial de la bala se va a luego mezclar con los impulsos, la fuerza de fricción que genera la rotación. Les recuerdo que F es igual a mu sub n, voy a escribirlo aquí rapidito, mu sub k por n, y esta n por delta t, que es la normal, que evita que se caiga. ¿Ok? Pues vale, tendremos aquí este planteo. Recuerden, en el momento inicial, impulso, el momento final. Yep. Entonces, ¿cómo se hace? Lo chévere es que el delta t es igual a 0.012 S, ¿ok? Pilas ahí. R, ¿cuánto vale? 20 centímetros, es decir, 0.2 metros. ¿Ya? La masa de la bala, esta primera masa, sería 1 gramo, 1. Aquí el momento inicial es 0. Y tendríamos que la velocidad inicial es 1500 metros. Velocidad O es igual a 1500 metros sobre segundo. Si yo hago sumatoria de momento lineal en F, entonces pues me queda, o sumatoria de fuerzas es igual a 0. En Y, claro, en X no puedo. En Y sería similar pues a momento en Y más impulso en Y es igual a momento final en Y. Aquí tenemos 0, aquí tenemos, sería normal delta t menos mg por delta t es igual a 0. Es decir que la normal es igual a mg. Y así mismo la masa del disco es 500 gramos.
masa del disco es 500 gramos. Ya. Entonces, con un solo planteo podríamos conseguirlo todo. Si nos piden sumatoria de fuerzas en X, o sea, si nos piden en la velocidad V1, pues hago sumatoria de momento lineal. Sería sumatoria de, perdón, sería momento lineal inicial, mv1, más sumatoria de fuerzas de impulsos en X es igual a momento lineal final, positivo hacia la derecha. Tendría entonces aquí primero mv sub 0, más 0, porque el momento inicial aquí es 0, más los impulsos. En X, ¿qué impulso actúa? Solamente el de la fuerza, así que sería F por delta T, el de la fuerza de fricción, lo cual es igual a M por V sub 2, a M por V sub 2, ¿ok? Así que tendríamos M por V sub 1, que es la parte que nos falta encontrar. Ya, la velocidad final inicial. Si yo reemplazo los valores, tendría la masa de la bala, que es 1, V sub 0, que es 1500, más, tendría mu sub k, el cual sería 0.2, me parece. 0.2. Y tendría la normal, que la normal es igual a mg, es decir, 500 por 9.81. Por un delta tiempo, porque es parte del impulso, así que se lo multiplica por 0.012. ¿Ok? ¿Y eso es igual a qué? Es igual a la masa final, que es 500. O bueno, realmente sería 501, pero bueno, se la puede despreciar si es que ustedes desean, no le debería alterar mucho el ejercicio. De 501 por la velocidad final. 500 más 1, pongamos. No, ¿por qué? Porque al final el disco gira, pero gira incluyendo a la bala. Sería 500 más 1 por la velocidad de 1. Y todo esto se lo puede despejar. Tendríamos 1500 más 0.2 por 500 por 9.81 por 0.012. ¿Ya? Lo cual nos da aproximadamente, aquí sí es metros sobre segundo, ¿no? Sí. El de radio aquí no lo hemos usado. No, no lo hemos usado. Está bien eso. Nos da aproximadamente aquí 1511.772 es igual a 501 v sub 1. Por lo tanto, la velocidad final, la velocidad del centro de masa sería igual a 1501.772 sobre 501. 1511, perdón. Sería answer sobre 501. Aproximadamente 3.0175. Estamos en metros sobre segundos. Salió positivo, así que va hacia la derecha. Perfecto. Esta sería entonces la velocidad del centro de masa del disco. ¿Ok? Nuevamente, aquí solo es reemplazar datos. No todos los ejercicios son reemplazar datos. ¿Ok? Entonces, pilas ahí. ¿Qué hicimos? Determinamos el momentum lineal inicial, es el momentum de la bala, ¿ok? Y el momentum del disco era cero, porque estaba en reposo. Luego, mientras sucedía el impacto, ¿qué pasaba? Este impacto lo despreciamos. ¿Ok? Se lo desprecia. Si no está aquí, se lo desprecia. Si no dice nada de con qué fuerza, se lo desprecia. ¿Ok? Y no sirve de nada encontrarlo. Tendríamos mg delta t y n delta t. Se suman entre sí y esto es igual a cero. ¿Ok? No hay por qué, porque no hay momentum en y, ni inicial ni final. Así que usando esta ecuación nos queda que la normal es igual a mg. ¿Ok? Un planteo similar a las leyes de Newton, pero no es el mismo. Pilas ahí. Y aquí al final pues teníamos la inercia para la velocidad angular y la inercia para la velocidad lineal, es decir, m por v. ¿Ya? Luego, ¿qué hacíamos? Momentum lineal, momentum en x más, impulso, perdón. Momentum en x más impulso es igual a momentum en x final. ¿Ok? Y nos dio este resultado al solo reemplazar datos y a resolver. ¿Ya? Pero ¿qué más tenemos? Nos falta la velocidad angular, ¿verdad? Por eso sale con el planteo de un momento angular. Para momento angular podemos trazarnos en cualquier de estos puntos. Yo voy a trabajar en este punto. Este punto que voy a llamar punto A.
¿Para qué? Para eliminar la mayor cantidad de incógnitas posibles. ¿Ok? También podría trazar pues aquí en el centro. En el centro. Aquí no hay ningún momento. Entonces creo que aquí es más fácil. Podría trazar acá. Y tendría en el punto A. Tendría momento angular inicial en A. Más sumatoria de momentos de T e impulsos angulares es igual a momento angular final en A. ¿Ok? Sumatoria de momentos. Entonces aquí en A tendríamos, si hago que es antihorario positivo, respecto al punto A, mv sub 0 hace momento negativo. Sería menos m por v sub 0. Por la distancia, que sería 0.5 por r. Es decir, 0.2 sobre 2, 0.1. Pondremos entonces por ahora 0.5 r, para dejarlo así. Aquí, si pueden ver en el punto A, ninguna de estas fuerzas provoca un momento y no hay momentos puntuales. Entonces nada de qué preocuparnos. Más 0. Y finalmente aquí tendremos en el punto A menos inercia por omega. ¿Por qué menos? Porque el momento es negativo, ¿ok? Inercia por omega. Y aquí tendremos asimismo menos también porque tenemos un vector de inercia de m por v1. Sería entonces menos m por v1 por r. Y como pueden ver, este vector parte desde el centro de masa, así que esta distancia va a ser r completa, en vez de r medios de el vector de momentum de la bala. R. mv1 ya lo conozco. Entonces, aquí yo puedo multiplicar todo por menos 1 y reemplazar datos. Aquí sería 1. V sub 0 es 1500. Aquí sería 0.5. Aquí sería R, que es... R era 0.2. Ajá. Es igual a menos... ¿Cuál es la inercia? Pilas muchachos. La inercia del disco es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Es decir, 1/2, la masa que es 500 gramos, por omega, que es ¿cómo se llama? Por omega, que es la incógnita, ¿cierto? Es la incógnita. Ah, aquí me faltan los radios, sería r al cuadrado. Es decir, 0.2 al cuadrado. Ajá. Ahora sí, por la incógnita, que es omega. Menos. Tendríamos m, o aquí creo que aquí ya le sacamos el menos, entonces iba más nomás. Más la masa final, 501. ¿No? ¿Por qué? Porque es el momento lineal final. Ah, aquí también 501 porque es el momento lineal final. Más 501 por la velocidad final, la cual sí conozco, la tengo aquí, es 3.0175 por el radio, que sería 0.2. Y este es el planteo. Tendríamos aquí entonces 1500 por 0.5 por 0.2 menos 501 por 0.2 por 3.0175. Ya, lo cual nos da como resultado menos 152.3535. A ver si está correcto. Sí, sí está. 310.175, 0.2. Ujú. Ya. Entonces esto sería igual a 1/2 por 501 por 0.2 al cuadrado. No sé qué es el radio, si es 0.2, sí, sí es. Lo cual nos da aproximadamente 10.02 omega. Quiere decir que omega es igual a 152.3535 sobre 10.02 menos, es decir, la velocidad angular va a ser menos 15.205 radianes sobre segundos. Es decir, que omega realmente va en sentido antihorario en vez de horario, como yo había presumido, como yo había asumido. ¿Esto tiene sentido? Bueno, si es que hay fricción cinética, sí tiene algo de sentido porque quiere decir que la bala
Entonces impulsó a la bola y empezó a girar en este sentido. En este sentido. Pero poco a poco va a irse ralentizando hasta acoplarse. Y ahí va a empezar a girar en el otro sentido, pero ya sin deslizar, como giran normalmente las cosas. ¿Ok? Recuerden que ustedes han visto, muchachos, no sé si alguna vez han tirado algo hacia atrás. Han visto cómo rueda un poquito antes de empezar antes de empezar a girar hacia adelante. ¿Ok? Entonces pilas ahí. Pilas ahí porque esos son efectos del deslizamiento. Aquí es similar. Este impulso hizo que impulsó hacia adelante la bola, pero primero empezó a girar hacia atrás. Pero luego se acopló y siguió girando hacia adelante sin ningún problema. ¿Ok? Entonces esta es la velocidad angular. ¿Ok? Nótese cómo aquí no tenemos que utilizar jamás en ningún momento el delta t. Pero es porque se nos eliminaba la variable. Si nosotros nos hubiéramos situado en el medio, hubiera quedado todo exactamente igual. En el medio hubiéramos tenido un momento, el de f delta t, pero no hubiéramos tenido mv1. Y este momento hubiera salido como positivo en vez de negativo. Este sí hubiera salido negativo. Y este hubiera salido también negativo, el de f delta t. ¿Ok? Muchachos, son 3:35. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Como pueden ver, cuando hay impulso y cuando hay impacto, la parte de las ecuaciones es sencilla. ¿Cuál es la parte complicada? El diagrama. Siempre es el diagrama, muchachos. Siempre es el diagrama. ¿Ok? Aquí recuerden que esto es impulso y esto es momento final. Momento inicial, impulso, las fuerzas, momento final. ¿Ninguna pregunta? Llevamos todo esto, ninguna pregunta. Llevamos 4 ejercicios, vamos. Vamos con el quinto ejercicio. Tal vez el último de hoy. Esta parte de la pérdida energética la haremos si hay tiempo, pero lo importante es llegar hasta la parte A. Un tubo ave de 1.4 kilogramos puede deslizar libremente sobre la varilla de E, el cual a su vez puede rotar libremente en un plano horizontal. Inicialmente el conjunto está rotando con una velocidad angular omega igual a 5 radianes sobre segundos y el tubo está sostenido en su posición por una cuerda. El momento de inercia de la varilla y soportes alrededor del eje vertical de rotación es 0.3 kilogramos por metro cuadrado. ¿Ya? Y el momento de inercia centroidal del tubo alrededor de su eje vertical es 0.025 kg por m al cuadrado. Esto es importante. ¿Ok? Aquí nos dicen... mm, no me he dado cuenta. Ya. Qué asco de ejercicio. Ya. Esto es así, muchachos. Tenemos el tubo. Y el tubo tiene, además de, pues el tubo, tiene este tubo que está aquí. Tiene un soporte. Entonces tenemos un elemento. La inercia del tubo, decimos. La inercia del soporte. Y aparte tenemos este tubillo que está acá. ¿Ok? Tenemos este tubillo que está aquí. Este como que collarín, ¿ok? Entonces la masa de AB, que es ese tubillo, es 1.4 kilogramos. ¿Ok? Ahora que lo pienso, sí, sí, sí. Entonces, 1.4 kilogramos. Y aquí teníamos la inercia de T, que es la del tubo, sería, de acuerdo con esto, 0.0025 kilogramos por metro cuadrado. Bacán. Y aquí la dilatación sería 0.3 kilogramos por metro al cuadrado. Ujú. Kilogramos por metro cuadrado aquí también. ¿Ok? Esos son los datos que tenemos hasta ahora. Y tenemos estas dimensiones. Con esto nosotros ya podemos hacer nuestro, ¿cómo sería? Nuestro diagrama sí, nuestro diagrama cinético para impulso y cantidad de movimiento. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? No es un ejercicio en 3D, aunque podría parecerlo. ¿Por qué? Cuando este es un consejillo. Si ustedes ven un ejercicio así y ven que omega está en esta dirección, intenten dibujar todo de manera que omega descanse sobre el plano, es decir, que omega salga de la pantalla. En pocas palabras, hay que dibujar desde arriba. ¿Ok? De manera que tengamos un vector así, omega. Entonces yo voy a tener aquí soporte, perdón, soporte,
Aquí voy a tener, esto es importantísimo, aquí voy a tener el huequito y aquí pasa la velocidad angular. ¿Ok? Aquí pasa. Y aquí ese mismo está, mejor lo dibujo con naranja, se tiene pinta de ser un collarín naranja, el tubito de 1,4 kilogramos. Ok, esta parte que viene, vamos a hacer esto más grande, porque esta parte que viene es importante. Ahí está bien. La idea central es que la cuerda mantiene fija en este punto al tubo, pero de la nada la cuerda se va a romper. Y eso provocará el movimiento del tubo. ¿Ok? Ahora, noten cómo, y probablemente el ejercicio original era así, pero tiene los datos cambiados, aunque pareciera, no se encuentra en la mitad. ¿Sí ven? No se encuentra en la mitad del tubito. Eso es importante, el tubo no se encuentra en la mitad. Está como que medio agarrado de un extremo. ¿Ya? Entonces, de D a A, esto va a ser D. Esto va a ser B. Obviamente la velocidad angular de C va a ser la velocidad angular de pues, todo esto. Tendremos la distancia de aquí al palito, va a ser 6 metros, o centímetros, estamos en metros, ¿no? Es larguito, 6 metros. No, perdón, 0,6 metros. 0,6 metros. ¿Ya? Esta distancia va a ser en cambio de 0,125 metros. Y esta va a ser de 0,4 metros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta distancia de aquí a acá va a ser 0,525 metros, no 0,6. Eso es importante. Eso es importante. 0,525 metros, no 0,6. ¿Ok? Y significa que el centro de masa de este tubito va a estar en una distancia chiquitita de 0,125 sobre 2 metros. ¿Ya? Está bien lámpara este ejercicio, está bien lámpara. Qué asco de ejercicio, la plena. Hay que decir que no, sí, sí. ¿Ok? Entonces, eso es una parte importante a reconocer. ¿Ok? Es una parte importante a reconocer. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos los impulsos. Hay impulsos. Hay impulsos. Una pregunta interesante. ¿Hay impulsos? No hay ninguna fuerza, ¿verdad? Actuando en Y o en X. ¿Por qué? Porque hay que expresar los efectos de la fricción. Y decimos que omega está en movimiento, claro, pero si es movimiento a velocidad constante, pues no hay una fuerza como tal que provoque un desequilibrio, alguna aceleración. La única aceleración que habría aquí me parece mucho es la aceleración centrípeta. ¿Ok? Realmente sí hay impulsos. ¿Por qué? Porque tenemos que el tubo está descansando, pues sobre al menos en Y, está descansando sobre el plan. O sea, en pocas palabras, le está sosteniendo una normal y el peso está actuando para oponerse a la normal. ¿Ok? La normal se opone a la superficie y hace que no se caiga. Pero, como estamos viendo todo desde este plano, no hay que graficar nada. No hay que graficar ningún peso ni ninguna fuerza. Si estuviéramos viéndolo desde aquí, entonces sí habría que graficar sí habría que graficar el peso. Pero como dije, ver desde ahí el ejercicio no nos beneficia en nada. Hay que verlo desde acá y aquí no hay que graficar nada. Entonces aquí simplemente se queda como está. Naranjas. ¿Ya? Y aquí viene la parte interesante. Aquí yo trazo nuevamente todo esto. Pero aquí en cambio se movió al extremo. ¿Ok? Se movió al extremo el tubito. Entonces mi distancia del punto C al punto E, porque me piden al extremo del punto E. Entonces tendremos aquí, si todo esto era 5,25 milímetros, esta distancia recuerden que valía 0,5
125 sobre 2m. Entonces todo esto vale 0.525 metros menos 0.125 sobre 2 metros. ¿Ok? Pilas ahí. ¿Por qué? Porque es la distancia al centro de masa. Los vectores de inercia salen del centro de masa. Y aquí vamos a tener primero el vector de inercia del soporte. I por omega del soporte. También tendremos I por omega de la barra, o sea, de la barrita por la que se desliza el tubo. ¿Ok? Tendremos aquí entonces I por omega del tubo. O sea, perdón, de la barrita, de la B. Aquí lo puse como T, ya dejémoslo como T entonces. Claro. Y acá tendremos el tubo AB. El tubo AB no se mueve bajo un centro, ¿verdad? No rota en pocas palabras. Tendremos entonces un momento lineal. ¿Ya? Tendríamos un momento lineal y recuerden que no estará dentro de la figura del punto C. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si nos situamos ahí, vamos a tener que hacer una sumatoria de momentos. Entonces yo puedo tener acá una sumatoria de... será x m por v sub c. Y estos son todos los vectores que tenemos. El vector de inercia lineal, el vector de momentum del tubito, el cual se está deslizando. No se ha comenzado a deslizar aún, pero se está deslizando. O sea, está rotando, por eso es que digo que momentum. Tendríamos también el momentum de angular de I por omega S. Y aparte el momento angular de T, del tubito. O sea, del tubito que sostiene a este tubo grande AB. O sea, es que como hay dos tubos, es complicado, pues. Será barra, ok. Será barra, será collarín y tubo, ok. Será collarín y tubo. Entonces este collarín va a ser el de 1.4 kilogramos. Tenemos el tubo que está acá y tenemos el soporte. Con esto hay que reconocer al final que igualmente seguirá rotando el sistema, solo que con una nueva velocidad angular. Entonces aquí yo puedo trazar este tubito y tendríamos vector de inercia del soporte, I por omega, pero esta es un omega diferente. Seríamos también I por omega del tubito. La omega es la misma, pero diferente a la principal. Y aquí tenemos un momento, perdón, una velocidad final, m por v. Pero esta velocidad, si la velocidad angular cambió, la velocidad de aquí también va a ser diferente, al haber este deslizamiento. Ya, pilas ahí, sería una velocidad O2. ¿Ok? Entonces, no hay nada más que decir. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora de cómo se haría este sistema? Ya, pilas con las dimensiones. Vamos a hacer aquí tanto, así como en el ejercicio anterior, vamos a hacer aquí sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, entonces las dimensiones son importantísimas. Recuerden que la inercia sale del centro. Entonces aquí este collarín que tiene dimensiones es importante considerarlo como un sólido rígido, no como una partícula como hemos considerado antes. ¿Ok? Por eso es que este ejercicio es tan especial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Ya, pues Oye, una entonces, pregunta yo sí ¿sí? tengo. Este, aquí en la segunda parte dices que tienes velocidad angular de la barra y velocidad angular de la varilla. Ujú. O sea, Pero, aquí me he confundido. O sea, creo que estás confundido. O sea, creo que estamos confundidos con los nombres. Lo que quiero decir es el soporte y la varilla, que le puse tubo o barra. Que la idea es que esta velocidad angular va transmitiéndose en todo este sistema, o sea, va girando. Mientras va girando, este tubito, este collarín se va moviendo. sí, 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 sí. Pero Claro. acá en el gráfico tú tienes que la cantidad de movimiento está en el centro y no acá. ¿Cuál gráfico? Entonces, la cantidad de Aquí, movimiento no al final. de las angulares.
Ajá, la cantidad de movimiento angular la estás considerando en el centro Ah, eso no y importa. la cantidad de movimiento de la varilla, la barra, todo lo que sea eso que se mueve, está en otro lado. Entonces, ¿dónde vas a considerar como que el centro de rotación para la cantidad de movimiento? ¿Me Bueno, cachas? los vectores de velocidad angular realmente todos deberían estar apilados aquí. No lo hago para que no se vea tan feo. Pero recuerda que cuando hago sumatoria de momentos, estos son momentos puntuales, entonces da igual donde los coloque. El importante es este. Este sí no entiende por qué está arriba, ¿verdad? Claro, porque se dispara. Ajá, se dispara hacia el Ya, pero extremo. por ejemplo, ahí vas a ponerle la distancia hasta dónde, hasta el centro de rotación, ¿o no? Ujú, Sí, claro, sí le hasta vas a C. poner. Lo haré todo en C. Y claro, como lo hago en C, tendré que considerar aquí la sumatoria de momentos de este m por v0. Ok, Ya vamos ok. a ver. Si hago sumatoria de, o sea, si hago momento angular inicial respecto en C, más integral de sumatoria de momentos, delta t, o sea, básicamente impulsos angulares, voy a tener aquí todo esto igualado a h en C, h final en C. Entonces, aquí inicialmente tendré I por omega inicial. Omega inicial, ¿cuánto valía? 5, ¿verdad? Omega inicial y de la barrita, más I del soporte, más ¿qué? Más este momento, ¿verdad? Como pueden ver, está un poquito más levantado del punto C. Este es el punto C. Recuerdo, este es el punto C. Está un poco levantado, está 0.125 sobre 2. Entonces sería momento de m por b sub 0 por 0.1125 sobre 2. ¿Ok? Pilas ahí. Entonces, básicamente, como la velocidad angular, el centro de rotación es este, es el que está acá. Aquí tendríamos... Este es por omega también. Este sería todo el... Este sería todo el momento angular inicial. Más cero porque no hay impulsos, no hay fuerzas. Y eso es igual, aquí en cero sería inercia del tubito, así mismo, por omega final. Esto es un omega diferente que tenemos. Más inercia del soporte por omega final. Más qué cosa. Más sería esta distancia que está aquí por mb. Así mismo momento positivo. Sería entonces m por v, f por vf, pilas ahí, por este radio que sería 0.125 sobre 2 negativo sumado a 0.525. Entonces tendríamos acá 0.525 menos 0.5 por 0.125. ¿Ya? Eso es todo. Ahora, ¿cuál es el detalle? Como ustedes ya saben, V es igual a omega por R. Y aquí no hay deslizamiento ni nada porque no hay fricción. ¿Cuál sería la R acá? Sería la distancia, pues, que hay entre este centro y el giro. Este centro y acá. Entonces, tenemos aquí I por B omega, I por B omega, más I sub S por omega, más M por R, que sería 0.125 sobre 2, así mismo, por omega. Básicamente, aquí esta velocidad que está acá, la reemplacé por omega inicial. Tenemos que B sub 0 es igual a omega sub 0 por R, y tenemos también que velocidad final es igual a omega final por R. ¿Sí ven? Entonces yo aquí lo pego y tengo omega, y R va a ser 0.125 sobre 2, porque es la misma distancia que estaba acá, el radio con el cual está girando. Y quiere lo mismo, voy a tener IT por omega F, más IS por omega F, más lo mismo. Voy a tener M por VF, que va a ser R, y esta R va a ser toda esta distancia, 0.525 menos 0.5 por 0.125. Lo cual, si lo pongo en la calculadora, me va a dar 37 sobre 80. Me da 0.4625 al cuadrado por omega F. ¿Ya?
Recuerda, aquí esto lo pegué aquí. Y este raíz lo mismo que está acá. Entonces 0.4625 al cuadrado. ¿Ya? Yo con esto puedo entonces agrupar y sub b más y sub s más m por 0.125 sobre 2 al cuadrado por omega. Aquí tenemos y sub t más y sub s más m por 0.4625 al cuadrado sobre omega f. Omega lo conozco, las inercias la conozco, la masa la conozco, reemplazo y despejo omega f. Eso es todo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muchachos, ¿esto se entiende? ¿Esto se entiende? Hice geometría de momentos aquí en C. Entonces, dos momentos puntuales positivos. Este momento tiene una distancia chiquita, pero tiene una distancia, entonces se considera m por b sub 0 por r. ¿Ya? ¿Por qué elijo este punto? Porque en este punto es el punto C, el punto donde está la velocidad angular. ¿Ya? Y es mucho más sencillo para mí simplificar los datos y conseguir, pues, considerar que el radio acá va a ser el mismo radio que el que está aquí, 0.125 sobre 2. Asimismo, tengo BF es igual a omega F por R, pero esta vez el radio va a ser este otro que está aquí, porque es la distancia de este punto hacia el punto de giro C. ¿Ok? Entonces, pilas. Luego de que hago eso, ya puedo, ahí sí puedo continuar con el ejercicio normalmente. Ya con esto sería solo despejar. Decimos que la inercia de la barra, ¿cuál era? 0.0025. ¿Qué le puse como tubo? Dejémoslo como barra, porque es más sencillo de recordar. Inercia de la barra del tubo, ahí tienen la idea. Tenemos 0.0025 más y sub s sería 0.3 más 1.4 por 0.125 sobre 2 al cuadrado. Acá, por omega, ¿cuánto vale? 5. ¿Ya? Esto nos da en la calculadora 5 por 1.4 por 0.5 por 0.125 al cuadrado. Más 0.3 más 0.0025. Me da 1.5398. Y esto es igual aquí a 0.0025 más 0.3. Son dos ceros, ¿verdad? Sí, correcto. Más 1.4 por 0.4625 al cuadrado. Omega f. Entonces aquí tenemos omega f. Es igual a 0.0025 más 0.3 más 1.4 por 0.4625 al cuadrado. Lo cual nos da 0.601.96875, es decir, 6.120. Dejémoslo así, 0.197. Por lo tanto, tenemos que la velocidad final angular es 1.5398 sobre 0.60197. ¿Cuál es aproximadamente 2.558 radianes sobre segundo? Salió positiva, así que la dirección fue asumida correcta. ¿Ya? Nótese cómo la velocidad angular aquí es menor que la velocidad angular inicial, lo cual tiene sentido porque si se movió el disco, pues recuerden que el momento angular pues aumenta con la inercia y la inercia aumenta mientras tengamos más peso o más masa distribuida radialmente. Entonces, como se fue más lejos el tubo, la inercia probablemente aumentó, lo cual hizo que la velocidad angular disminuyera al conservarse el momento angular. 2.558 radianes sobre segundos. Esa es mi velocidad angular final. ¿Ok? Muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta?
¿Alguna pregunta, muchachos? Para ya finalizar la ayudantía. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vuelvo a recordar. Recuerden que giraba, todo esto gira, y con esto gira esta varilla y este soporte. ¿Ok? Así que desde el punto C hay que considerar todo y con las inercias. Porque es el punto de giro. ¿Ok? Es el punto de giro. Realmente las inercias angulares van desde el centro de masa, pero como son momentos puntuales, pues las distancias del centro de masa al punto C no importan tanto. Aquí, por ejemplo, el centro de masa sería más adelante del punto C. Sería... Uy, ando con... Tengo que ir a dibujar. Sería... El centro de masa de esta barra, por ejemplo, sería 0.6 más 0.525 dividido para 2. Es decir, sería 0.07. Ajá, sería 0.070. No, no sería eso. Ya, aquí está. Sería 0.500-625. Sería más o menos un poco antes de esto. ¿Sí ven? Un poco antes del punto C sería el centro de masa de la barra. Aquí realmente iría el vector I por omega. Pero como es sumatoria de momentos, es un momento, es casi como un momento puntual, así que no importa la posición. La posición que nos importa es la de este vector, la del lineal. Y por eso se hace la sumatoria aquí, en C. Porque en C consigo el radio y este radio es el mismo radio que el de giro. El radio del giro para el B. De manera que B es igual a omega R. Es el mismo radio que está acá. Por eso es que es el mejor punto para elegirse. ¿Ok? Y nada más. Qué asco de ejercicio la plena. Las partes más complicadas es ver el diagrama, reconocer que el diagrama es desde arriba hacia abajo y de ahí saber cómo trabajar con las ecuaciones. Sin estas ecuaciones esto no se podía hacer. ¿Ok? Pues nada, muchachos. Para finalizar, no hay ninguna pregunta. Ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero me la puedes responder por WhatsApp. O sea, es que no es con lo de aquí. Es con lo del ejercicio. Ajá, es con lo de Lo que me aceleración mandaste. de es con, ajá, la aceleración de Ok. Coriolis. ¿Alguna pregunta Porque, del ejercicio? jeje, ¿Ninguna pregunta del ejercicio? No, ninguna. Ok, ya. Si no, vamos a finalizar la ayudantía. Dejar de compartir pantalla.